Sí, bueno, estamos con el cara a cara, con bueno, desde lo que yo puedo decir desde mi punto de vista, este rompecabezas que son las parábolas. Eh, y tratando de entender un poquito este universo paralelo, que es escuchar hablar a Jesús y tratar de mirar más allá de lo que dice, eh, mirar como comúnmente el dicho, mirar atrás de las bambalinas, ¿no? Mirar un poco más allá, porque las palabras de Jesús son las palabras del Padre y son para el ahora, pero hay algo detrás que estaba velado a los que estaban escuchando. Después nosotros tenemos la Escritura, y la Escritura a veces hemos escuchado que se nos predicó, hemos leído, y a veces nos quedamos con la explicación que nos dieron. Y cuando volvemos a leer la historia, la leemos condicionados con la explicación que nos dieron. Entonces, hay que hacer un doble esfuerzo para poder vaciarse de lo que nos dijeron, no porque esté mal, no porque esté equivocado, sino porque queremos escuchar del Padre, queremos que el Espíritu Santo nos convicte, esa voz interna nos diga, esto es lo que yo quería decir. Esto es lo que vos necesitas escuchar. Hoy y ahora. Quizás lo que nos dijeron estaba súper correcto y era pertinente para el momento en que nos lo dijeron, pero como la palabra es viva, quizás lo que leamos ahora, aunque lo hayamos leído, tiene otra connotación para nuestras vidas. Entonces, estar abiertos a esa voz interna que nos da el testimonio de lo que está escrito, tanto positivo como negativo. Hoy me pueden escuchar y el Espíritu Santo me puede decir, no, no, Eduardo está en otra página, no, no le hagas caso. También puede pasar. Entonces, estamos estudiando lo que son las parábolas de gracia, que están entre lo que viene a ser la transfiguración de Jesús y la entrada triunfal en Jerusalén. A esto damos a entender que son las parábolas de gracia. Todas las parábolas de Jesús fuerzan a los oyentes a adoptar posturas sobre su persona y sobre su misión. Las parábolas, cuando habla Jesús, fuerzan a los oyentes a adoptar una postura sobre la persona de Jesús y sobre su misión en la tierra, pues todas están llenas del misterio del reino de Dios. Por eso es un universo paralelo, ¿no? De la certeza que ha comenzado el tiempo de salvación. El reino se había acercado, el tiempo de salvación había comenzado. Y las parábolas ponen a la gente frente, cara a cara con ese hecho. Ha comenzado el año de gracia de Dios con la venida de nuestro Señor, pues ha aparecido aquel cuya oculta majestad centellea tras cada palabra y tras cada parábola. ¿Quién es Él? El Salvador. El cumplimiento ha llegado. Jesús es el acento fundamental, es el centro de la historia, es la razón de toda la historia. El fuerte está desarmado, las fuerzas del mal tienen que ceder. El médico viene a los enfermos, los leprosos quedan limpios, la gran deuda se perdona, la oveja perdida es llevada a casa, la puerta de la casa del Padre está abierta, los pobres y los mendigos son llamados al banquete. Un Señor de una bondad muy profunda paga el jornal aún cuando hayas venido 10 minutos antes. La gran alegría domina los corazones. El Rey ha venido y el Rey habla en parábolas. Ayúdanos, Dios, a entender tus parábolas. Hablanos hoy. Podamos ver. El contexto ya lo estuvimos viendo, empezamos con Mateo,
¿sí? Y el contexto de la transformación, predice su muerte por segunda vez, los discípulos discuten a ver quién es el mayor. Ah, en otro momento aparece alguien predicando a Jesús, quieren mandarlo a volar, Jesús le dice, no, no tiene nada que ver esa forma de actuar. Viene la parábola de la oveja perdida, lo cual ya vimos. Viene el superpoder, que es el del perdón, lo que vimos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? 3, decían los rabinos. Pedro dijo, como exagerando, 7. Y Jesús levantó la vara hasta más no poder, dijo, siempre. Entonces, ahora vamos a dejar a Mateo, nos vamos a trasladar a Lucas, porque está más completa la parábola en Lucas. Y el contexto en Lucas comienza con este versículo, que es sumamente importante si ustedes quieren entender cronología de los evangelios. Capítulo 9, versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, que dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya había predicho su muerte 2 veces, interiormente ya sintió Jesús que era el tiempo, y se encaminó a Jerusalén para lo que él ya sabía que venía, que era su muerte. Entonces ahora lo que empezamos a leer, lo que empezamos a ver en la Escritura, está todo teñido con esta sensación que tiene Jesús dentro. Ya no hay multitudes, ya los milagros van a ser en casas, en personas, ya no hay multitudes, ya no es tan multitudinario su ministerio. Ahora se va cerrando ese embudo hasta terminar en la muerte y resurrección. Pero es importante entender que el corazón de Jesús estaba acá. Se cumplió el tiempo y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos? Empieza y deja Galilea, empieza su camino en Judea, habla del costo del discipulado, envía a los 70, regresan los 70, tenemos la parábola del buen samaritano, y enseguida viene lo de Marta y María. Esto es como para tener un panorama de lo que nos vamos a encontrar, un panorama amplio de lo que nos vamos a encontrar. Vemos que hay detalles que están muy interesantes. Desde que empezamos a estudiar las parábolas, Jesús empezó diciendo que sean como niños. Como puso un niño, cuidado con el que haga caer a un niño de esto, a un pequeño. Envía a los 70. Los 70 vienen regocijados con que los espíritus se les someten y todo eso, pero el Señor dice, no se pongan contentos por eso, pónganse contentos porque sus nombres están en el cielo. Y enseguida ora al Padre y le dice, gracias papá, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los escribas, de los que creen que saben todo, y la diste a entender a los niños. Esa es la conclusión que saca Jesús después del regreso de los 70. Niños. Hoy lo que vamos a estar viendo es el buen samaritano. Como les dije, los comentarios de otras personas a veces determinan cómo vamos a leer la escritura nosotros. Si el título es el buen samaritano, ¿a quién vamos a poner como personaje principal? ¿Será el samaritano el personaje principal? Veremos. Vamos a leerlo todo como para tener una idea y después vamos a ver en partes. Y aquí un intérprete de la ley se levantó, un abogado, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Esta pregunta es la que
encierra toda la parábola. ¿Haciendo qué cosa? Haciendo, no dice siendo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es lo principal, si nosotros queremos entender la Biblia, ¿qué está escrito? Pero también cómo lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo con preconceptos, con prejuicios, con cuestiones que yo ya interpongo entre la Escritura y yo, entre Dios y yo ya esto lo sé, esto más o menos lo entiendo. ¿Cómo lees? Entonces, el intérprete de la ley, fíjense que era un intérprete de la ley, y Jesús le está preguntando, ¿qué está escrito y cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. No alcanzaba con que lo supiera, sino el verbo de hacer está en infinitivo, lo que quiere decir continúa haciendo esto hasta el final y tendrás vida eterna. Dense cuenta que yo lo separé, hay una pregunta número 1, pregunta número 2, respuesta a la pregunta 2, y después viene la respuesta a la pregunta 1. El mismo esquema aparece en la segunda parte de la parábola. Pregunta 1. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, el abogado, queriendo justificarse a sí mismo. Todavía seguimos hablando que hay que hacer para la vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como diciendo, bueno, dame un dato más para ver a quién tengo que hacer esto para tener la vida eterna. Y Jesús no da ninguna lista. Jesús respondiendo dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta 2. ¿Quién pues de estos, le hace Jesús al abogado, ¿no? Al intérprete, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es revolucionaria esta parábola. Es incómoda por donde se mire. Por donde se mire es incómoda para los que estaban escuchando. Entonces, vamos a ver un poquito algo de información acerca de esta parábola. El intérprete de la ley. Acá lo que tenemos es un intérprete, se le pregunta cómo lee, y lo importante es que vaya y haga a su prójimo lo que tiene que hacer. Es muy probable que lo que estaban esperando es que Jesús diera una lista de requisitos. No, lo que tenés que hacer es esto, 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 esto y esto, y haciendo todo esto,
vas a tener la vida eterna. Muchos rabinos pensaban que la vida eterna se ganaba a través del cumplimiento de la ley. Y Jesús también sabía que cualquier intérprete de la ley afirmaría que la respuesta a cómo heredaré la vida eterna tenía que ver con guardar la ley. Ahora, el guardar la ley es imposible. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos dice que la ley solo vino con un propósito, de cerrar todas las bocas. La ley vino para mostrarnos a nosotros la imposibilidad de cumplir la ley. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Él le dice, anda y hace esto. Lo que Jesús le está diciendo es llevar un continuo estilo de vida de amor ilimitado a Dios y a las personas. Un continuo estilo de vida de amar a Dios con todo lo que somos y a las personas de la misma manera. Yo no sé ustedes, pero yo no lo he hecho. Y cuando me lo pongo a pensar, es imposible. Para mí, por lo menos. Entonces viene la pregunta, pero si es tan imposible, ¿quién puede salvarse? Un poquito más adelante, dice lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. El intérprete estaba esperando la lista. Jesús no le da ninguna lista, sino que relata, ¿no? Y ahora quiere justificarse a sí mismo. Cuando alguien intenta justificarse a sí mismo es porque lo que realmente estaba haciendo, o lo que cree que hay que hacer, no lo está haciendo. Entonces, la forma de justificarse es, bueno, pero quién es mi prójimo? Está bien, tengo que hacer esto a mi prójimo, pero ahora entremos en la discusión, ¿quién es mi prójimo? Porque realmente quiero saber cómo ganar, presten atención a esa palabra, cómo ganarme la vida eterna. ¿Sé lo que tengo que hacer? Él me está diciendo que haga esto y lo voy a conseguir, pero bueno, como sé que no lo estoy haciendo, ¿quién es mi prójimo? Entonces acá vamos a encontrar otra etapa de la discusión. Acá lo que estaban esperando era que Jesús dijera lo que ellos esperaban que dijera. Para los judíos, un gentil no era su prójimo. Si un gentil se está ahogando, el judío no tenía la obligación de salvarlo. Para nada, no era su prójimo para nada. Un samaritano, inclusive menos. Para entender un poquito en cuanto a información, investigué que Jericó es la segunda ciudad de importancia. Muchos sacerdotes vivían en Jericó y los levitas también, entonces iban a Jerusalén. Lo que no entendí, y no sé si los datos estarán bien, pero está Jericó de Jerusalén a 30 kilómetros. Caminando unas 6 horas, le calculé yo. Si es como camino yo, son 2 días, pero más o menos la gente que está acostumbrada a caminar, como en aquella época, que se tomaban el 2 y era solamente lo único que tenían. De Jerusalén está bien arriba y Jericó está abajo. O sea que para ir a Jerusalén era más fuerza, volviendo a Jerusalén venías en bajada, así que eso era más fácil. En ambos casos, en los dos diálogos, hay 2 preguntas y 2 respuestas.
El intérprete hace la primera pregunta, pero Jesús, en lugar de contestarla, lanza una segunda pregunta. Me acuerdo a un maestro, le preguntaron, ¿por qué usted siempre contesta con una pregunta? Y el maestro le contestó, ¿qué? ¿Está mal contestar con una pregunta? Siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y acá los maestros lo que hacen es, como en el caso de Jesús, interpelar a la persona, que la persona misma encuentre la respuesta. En las dos rondas el intérprete contesta a esa segunda pregunta, y en las dos rondas se termina con la respuesta de Jesús a la primera pregunta. Es un poco complicado, pero si lo piensan un poquito, es así. El intérprete tiene en mente cómo ganarse la vida eterna. ¿Quiere probar a Jesús? Cuando lo prueba a Jesús y Jesús le contesta, ahora se quiere justificar a sí mismo. Pero en las dos lo que vemos es una intención de qué es lo que hay que hacer para ganar la vida eterna. Entonces, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano con esta persona que cayó en manos de ladrones. ¿Haría esto? ¿No lo hizo un levita? ¿No lo hizo un sacerdote? Yo lo que quiero que veamos, eh, yo me topé buscando información, me topé con un teólogo, o no sé si llamarlo teólogo, pero un hermano, vamos a ponerle un hermano del Oriente, que tiene muchos estudios. Generalmente nosotros estudiamos todo lo que tiene que ver con autores del Occidente, comentarios del Occidente, que ven a veces en la parábola, se ven a sí mismos como gente del siglo XX del Occidente. Sin embargo, tratando de salir de esos comentarios obvios, facilistas, tradicionales, caí en este comentario de este teólogo oriental que no les puedo decir el nombre porque es irreproducible, tiene más consonantes que vocales, pero él quiere ganarse la vida por su esfuerzo, algo que es totalmente contrario a las escrituras. El intérprete está buscando la siguiente respuesta. El intérprete lo que estaba buscando es que Jesús le dijera, tu prójimo es tu familia, tu amigo, tu connacional. Hasta ahí llegamos. Esto es lo que habitualmente se entendía como prójimo. No un gentil, no un samaritano, no un griego, nada. Tu familia, un amigo y algún judío. Listo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a ese grupito como a vos mismo. Entonces, el abogado estaba tranquilo que Jesús le iba a decir esto. Y entonces el intérprete, ¿qué hubiera dicho? Maestro, los he amado de todo corazón, a mis familiares, a mis amigos y a los judíos. Entonces, ¿cómo hubiera seguido? Entonces Jesús lo hubiera alabado por ello y le hubiera dicho, has cumplido la ley a la perfección. ¿Cómo hubiera terminado el diálogo? El intérprete se marcharía orgulloso ante la gente por sus buenas obras y disfrutando del honor y la seguridad que ha ganado por sus propios méritos la vida eterna. Cualquiera que haya leído mínimamente la Biblia sabe que esto no es así. Por la imposibilidad de haber
desde el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo, aun cuando el grupo sea así de chiquito, como a nosotros mismos. Yo no sé si yo soy un desastre, que lo soy. Bueno, después cuando tengamos la conversación, veremos si alguno de ustedes puede cumplir ese mandamiento con sus familiares, amigos y con nacionales, ese grupito nada más. Amarlos como aman a Dios con todo su corazón. ¿A dónde quiero ir con esto? A la aplicación. Quizás nos tomemos un poquito más de tiempo en lo que es la aplicación de esta parábola. Otra vez, ¿podríamos dejar de lado un poquito la interpretación normal de esta parábola? ¿Podríamos dejar de lado el título y solo centrarnos en la historia? Solo centrarnos en el evento. Viene Jesús caminando, han pasado muchas cosas, inclusive nos hemos salteado el capítulo 7, 8 y 9 de Juan, que está antes de todo esto, pero como no estamos tratando todo cronológicamente, lo hemos salteado. Pero ya le han traído a la mujer adúltera, ya les ha dicho que son todos ladrones, que todos los religiosos, todo eso ha pasado. Y se encuentra con esta persona. Algunos se preguntarán, esta persona tiene para probarle. No, quizás no hubo maldad en él, y lo que quería probar era que él estaba en lo correcto, acudiendo a Jesús, y que Jesús le contestara lo que él ya sabía que era cierto. Para probarle así, no era, la intención no necesariamente era hacerlo caer a Jesús. Pero él mismo, al contestarse, se da cuenta que está en falta. Por eso ahora entra en la segunda parte que dice, para justificarse. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo la palabra, y la palabra me interpela y me muestra que estoy mal en algo, lo primero que sale de mi carne es, bueno, pero ¿qué querés y tal y tal y tal? Lo primero que sale de uno es querer justificarse a uno mismo, por no estar haciendo lo que sabe que tiene que hacer. Pero volvamos a la parábola. Yo no puedo dejar de pensar, este teólogo que les mencioné tira una frase, no explica mucho, tira una frase, pero esa frase me descolocó. Y hoy se las voy a tirar a ustedes y que después al final podamos ver si puede ser cierto o no. Pero después de esa frase que él tira, yo no puedo dejar de pensar que el personaje principal es el hombre que cayó en manos de los ladrones, no es el samaritano. No puedo dejar de pensar en eso. El título nos condiciona a buscar y hacer el centro al samaritano. La amabilidad es muy buena, está buenísimo ser amable, pero no tiene nada que ver con el precio de la salvación. No es que hay que ser amable como el samaritano para alcanzar la salvación, que es el tema que se está hablando. Veas tú lo mismo con el que va a ser molido a palos. Si nosotros entendemos que Jesús viene con la idea y con el rostro puesto en Jerusalén, intuyendo lo que va a pasar, el próximo, el prójimo, en unos días, iba a ser Jesús.
él iba a caer a manos de los ladrones. Y si Jesús era su prójimo, probablemente lo hubiera tenido que amar como a Dios. ¿Es Jesús el personaje principal? Tomando en cuenta lo que oímos, y que el rostro está puesto en Jerusalén, que ya reveló 2 veces que va a morir, podríamos deducir eso, que esto ocupaba su mente. Nosotros sabemos que la enseñanza al abogado y a los oyentes no podía tener como base cumplir la ley para ganar la vida eterna. El sacerdote y el levita podían haber discutido con una habilidad mucho mejor que la nuestra el tema de la vida eterna y el tema del prójimo. Sin embargo, en la historia, un mestizo, como un samaritano, con una religión corrompida, o sea, para los que están escuchando, actuó en vez de teorizar. La misericordia es amor en acción. La misericordia no toma en cuenta el valor del objeto, o no debería tomar en cuenta el valor del objeto. Simplemente responde a la necesidad humana. No es que se revisó quién era esa persona que había caído en manos de los ladrones. ¿Será buen padre? ¿No será buen padre? ¿Será creyente? ¿No será creyente? ¿Será esto? No. Simplemente responde a la necesidad de ese ser humano. El ejemplo, inclusive el ejemplo del samaritano no define a los samaritanos como gente súper amable, súper buena. De hecho, unos versículos atrás, si ustedes revisan, cuando Jesús quiere entrar en una aldea de los samaritanos, se lo impiden, porque vieron que era como alguien que iba a Jerusalén. No los dejaron entrar. De hecho, creo que es Juan el que le dice, mandamos fuego, mandamos que caiga fuego. Jesús usa al samaritano no por sus condiciones amables, sino porque es el personaje antagónico de los que están escuchando. Los oyentes es el personaje antagónico. Entonces Jesús pretende mostrarle quién es el prójimo, pero que ellos lo puedan descubrir, aún con el peor de los personajes, desde su mirada. La amabilidad, el buen hacer, no es por obras la pregunta del abogado. No es por obras para que nadie se gloríe. En esta historia, si la podemos resumir, es un perdedor ministrando a otro perdedor. Un samaritano ministrando a alguien que cayó en manos de ladrones. Los dos son unos perdedores totales, a los ojos de los que están escuchando. De hecho, ni el sacerdote ni el levita se dignaron a mirarlo. Por eso, el primer mandamiento es imposible. Eso es desde mi punto de vista. Estoy abierto a estar equivocado. O sea que si para mí es imposible cumplir ese mandamiento, esa ley, también es imposible que pueda obtener la vida eterna por cumplirlo. Por eso termina diciendo, si hicieras misericordia, o sea, si tuvieras amor en acción, con lo que vas a ver dentro de unos días, con el que vas a ver que cae en manos de los ladrones. Si vos tuvieras misericordia con ese, eso va a resolver tu problema. Si vas a amar a esa persona, que en unos días va a caer en manos de los ladrones, tu pregunta está contestada. La pregunta, ¿qué debes hacer para ganar la vida eterna?
tratar con misericordia, con amor, en acción, aquel que aparentemente está olvidado. De alguna manera, el que cayó entre los ladrones, sos vos, soy yo, y es también el abogado, y es también Jesús. Realmente no importa quién querés que venga a salvarte, lo importante es quién vino. Y el Salvador que vino es un Salvador despreciado. Despreciado. Déjenmelo leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Háblame de un perdedor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros dados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por eso los judíos no pueden entender a un Mesías así. No puede morir un Mesías. Pues no, señores. Murió por un ratito, pero está vivo. No es casualidad. No es casualidad que el próximo relato, al que nosotros conocemos como el buen samaritano, sea el de Marta y María. Algunos piensan que lo de Marta y María es la puesta en escena de esta parábola. ¿Sí? El evento de Marta, pareciéndose al sacerdote y al levita, que está ensimismada, que está preocupada con la improductividad de María y de Jesús. Están los dos sentados ahí conversando. Hay tantas cosas para hacer. Hay tantas cosas para hacer. En el libro de contabilidad de Marta, cree que los demás están en el mismo negocio que ella y que hay que hacer, que hay que hacer y que hay que hacer. El abogado también. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pero Jesús tiene otro negocio, que es el de pasar tiempo con él. En vez de hacer y hacer, él salva pasando un buen rato con él. Él edifica pasando un buen rato con él. Él sana. Él madura a la persona que pasa un rato con él. Lo que se debe imitar del samaritano no es su rectitud moral, sino más bien el morir a todo su viaje, negocio, tiempo, dinero, por este otro ser humano que cayó en desgracia. Yo me imagino al samaritano yendo en su caballo, ver a la persona y podés pensar en algún momento, yo que pensaba llegar y tener la cama calentita, acostarme, verme una película en Netflix, él pensaba, qué sé yo, llegar temprano, ahora tengo esto. Oh. Sin embargo, murió a sus propias anhelos,
tuvo que dejarle la cabalgadura a este hombre y él tuvo que empezar a caminar. Seguramente perdió plata porque pagó la cuenta del otro. O se invirtió plata en algo que no tenía pensado, en una persona que no conocía. Creo desde mi postura que esto es lo que hay que imitar del samaritano. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Ven el perdedor ahí? Que es el ganador. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estamos viendo las parábolas de gracia en un universo paralelo donde el que pierde, gana. Mientras querramos ser los ganadores, los exitosos, los que ganan algo, lo perdemos todo. Esto puede ser ridículo, esto puede ser contracultural. Alguno me puede decir, Eduardo, nosotros somos más que vencedores. Amén, hermano. Pero ¿cómo sigue el versículo? En Cristo. Y para estar en Cristo tengo que dejar de estar en mí. Jesús mismo estuvo en el equipo de los desahuciados, de los perdedores, de los incomprendidos, de los abandonados, de los traicionados. Sin embargo, la Escritura nos dice que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Perder para ganar. El boleto que necesitamos es el que consigue el samaritano y María. Dale, vení, sentate y perdamos juntos con él. Tomemos asiento con el que a la cultura, al mundo, parece un perdedor. Despojate, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Paremos un poco con esto de que hay que ganar, de que hay que hacer, y sentémonos con él. Sentémonos a descansar en lo que ya hizo. Sentémonos a que él nos explique cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y en ese descanso hay ganancia. Por eso es un universo paralelo, porque las cosas aparentemente están al revés. Pero en realidad los que estamos al revés somos nosotros. A veces escucho que el reino de Dios es un reino que está pata para arriba. No, ese reino está bien puesto, bien parado. Los que estamos patas para arriba somos nosotros. Los que hemos perdido el- la noción de dónde estamos es la humanidad. Y necesitamos enfocarnos otra vez en Jesús. Y para eso tenemos que tener su sentir, para eso tenemos que perder nuestra vida, para eso tenemos que ser aquellos que se enfocan en la misericordia del que menos tiene. Pero bueno, ahora lo charlaremos. Papá, te damos gracias, porque escondiste algunas cosas de los que son sabios y entendidos en este mundo, y nos las revelaste a nosotros. Somos niños.
Gracias porque nuestros nombres están escritos, porque están en tu mano. Gracias porque de ninguna manera hubiéramos podido amar con todo nuestro corazón si vos no nos hubieses amado primero. Gracias por tener ese recurso ahora en nosotros para poder ponerlo en acción con nuestro prójimo. Gracias por entender que el descanso de nuestra salvación está en la persona de Jesús solamente. Gracias por ese regalo. Gracias por entender que la vida eterna es que te conozcamos a vos y a el que vos has enviado. Gracias por entender que la vida eterna se alcanza o se gana conociéndote cada uno de nuestros días que nos queden de este lado de la eternidad. Gracias, Dios, porque estamos en el mejor lugar que cualquier persona pueda desear. Estamos en Cristo. Damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Dios. Amén y amén.